filósofo y Führer, se me ocurre preguntar, ¿puede una de las mentes más brillantes del siglo XX ser al mismo tiempo cómplice de su mayor atrocidad? Esa es la enorme y gran paradoja de Martin Heidegger, un filósofo que le dio un vuelco al pensamiento moderno mientras su vida y su obra quedaban manchadas para siempre por una sombra, su apoyo al régimen nazi. En 1933, en la cumbre de su carrera, recién nombrado rector de la Universidad de Friburgo, Heidegger soltó estas palabras. Ojo, esto no es una cita sacada de contexto, es una declaración de lealtad en toda regla. Una frase que une al gran filósofo con el Führer y que inevitablemente nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudo un gran pensador decir algo así? Trataremos de hacer un análisis al respecto. Será importante entender algo, no es un error de cálculo político. Para muchos de nosotros, este enigma revela una conexión bastante inquietante, como una grieta en el corazón mismo de su filosofía. Para empezar a entender esta aparente contradicción, tenemos que ver cómo la vida de este hombre y lo radical de su pensamiento estaban en realidad profundamente entrelazados. Su famoso y terrible compromiso político no fue un simple desvío, estaba metido en el ADN de su proyecto filosófico. Heidegger de verdad creía que la historia le estaba dando una oportunidad única para hacer realidad su visión revolucionaria del pensamiento. Para entender por qué hizo lo que hizo, primero tenemos que responder a otra pregunta, una más de fondo. ¿Qué tarea, qué misión le asignaba Heidegger al pensamiento? Para Martín, la cosa era más o menos así. El pensamiento occidental se desvió, tomó un mal camino justo después de los antiguos griegos. Él decía que desde Platón, la filosofía se obsesionó con ideas abstractas y se olvidó de la experiencia más básica, la experiencia directa de existir, del ser. Y ese olvido, según él, nos llevó a la crisis de nuestro mundo moderno, a sentirnos como extranjeros en nuestra propia casa. Y esto es lo interesante, ¿no? Para este pensador, la filosofía tradicional, la de casi toda la historia, no era la solución, sino que era un síntoma del problema. Era como una nostalgia, una reacción a esa conexión fundamental con el mundo que ya se había perdido hace miles de años. El punto clave en este aspecto es que él creía que se necesitaba una transformación total del pensamiento, una tan pero tan profunda que incluso dejaría atrás conceptos como la ética y la moralidad, porque para él esos también eran parte de esa tradición metafísica que deseaba demoler. Y es justo en este sentido donde toda esta filosofía que suena súper abstracta choca bien de frente con la realidad política más caótica que uno se pueda imaginar. El escenario era la Alemania de Weimar, una república súper frágil, humillada por la Primera Guerra Mundial y hecha pedazos por la crisis económica. Las personas buscaban desesperadamente una salida, y claro, las ideologías más extremas parecían tener la respuesta. En esa Alemania, básicamente había dos caminos radicales sobre la mesa. Por un lado, el internacionalismo comunista, y por otro, el nacionalsocialismo, que supuestamente prometía devolverle a la gente un sentido de hogar, de pertenencia. Y Heidegger, obsesionado con el desarraigo del hombre moderno, vio en esta segunda opción una terrible esperanza filosófica. Vio el vehículo histórico perfecto para su revolución del pensamiento. Esta frase que dijo en su discurso como rector lo dice todo. Él vio en el movimiento nazi una fuerza destructiva sí, pero también creadora, que podría provocar ese nuevo comienzo que su filosofía pedía a gritos. Era para él el fin de una era que consideraba totalmente decadente. ¿Pero qué pasó? Bueno, sus ambiciones políticas se estrellaron, fracasaron súper rápido. Y su renuncia al rectorado marcó el inicio de un cambio profundísimo en su forma de pensar, algo que se conoce como Die Kehre, o sea, el giro. Su desastre político lo dejó frente a una pregunta más que evidente, fundamental. Si su intento de guiar la historia había sido un fracaso total, entonces, ¿qué poder real tiene el pensamiento sobre el mundo? ¿Sirve para algo pensar? De cara al público, su respuesta fue una cosa. Adoptó esta postura de que, bueno, la filosofía no tiene una influencia inmediata, no tiene un poder práctico en lo que sucede en la sociedad. Es un trabajo de siglos, algo lento y silencioso, pero por dentro, mejor dicho, en sus escritos filosóficos, la cosa era muy distinta. Desarrollaba argumentos opuestos
que el verdadero pensamiento tiene un efecto muchísimo más profundo. Uno que no hace ruido, no tanto, pero que es capaz de sacudir la realidad desde sus cimientos. Entonces, aquí está su solución, pseudo-conclusión, que es un tanto compleja. El concepto de aerignis, acontecimiento. A ver, para entenderlo, pensemos en esto. El pensamiento más profundo no es una herramienta que causa un cambio. No es como empujar una ficha de dominó para que caigan las demás. No, es el cambio mismo. Es como cambiar las reglas del juego por completo, abriendo un mundo de posibilidades totalmente nuevo. Así que el giro fue eso, ¿no? Fue pasar de querer ser el colapinto del auto de la historia a entender que el pensamiento es más bien como el circuito mismo. Es lo que moldea al terreno, lo que define por dónde puede o no puede ir el auto. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo este recorrido? ¿Cuál es su legado, tan complejo e incómodo que nos deja Heidegger? La verdad es que el impacto de su obra es innegable. Por un lado, nos dejó herramientas más que innovadoras para criticar nuestro mundo tecnológico, pero por otro, su legado siempre estará bajo la sombra de sus decisiones políticas. Su vida es una advertencia ruidosa sobre los peligros de la soberbia intelectual. Al final, la historia de Martin no es solo sobre un hombre, es sobre la naturaleza misma de las ideas y su potencial, su peligroso potencial cuando se cruzan con el poder. Y esa es la pregunta final que su legado nos impone. Una pregunta que quizás no tiene respuesta fácil y que nos obliga a mirar no solo su obra, sino también nuestra propia relación con las ideas, con la historia y con la profunda y desconocida fragilidad de la condición humana.